Listo, muchachos, aquí estamos de nuevo para darle solución a la pregunta 7C. Listo, al teorema para explicarlo. Recuerden que la pregunta 7 no la íbamos a solucionar. Ya expliqué la 7A y la 7B. Vamos entonces ahora para la 7C. La 7C dice: la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Recordemos, la medida de un ángulo exterior de un triángulo es que está por fuera, es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Interiores, los que están por dentro, y no adyacentes, los que no están al lado. Vamos a mirar, por decir algo, en el ejercicio 8b, que esa era una de las preguntas que me hicieron en la clase pasada. ¿Qué sería eso? Quiere decir que este ángulo 2 es igual a la suma de la medida de este ángulo de acá. Mire que no tomo todo el ángulo de 90 más la medida de este ángulo de acá, ¿cierto? Y ahí tenemos una cosa muy particular, muchachos, y es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos ahí de particular? Que este ángulo, el triángulo ABC, es equiángulo. Recuerden eso. Como es equiángulo, quiere decir que todos los ángulos son iguales. Y recuerden que la suma interna de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. O sea que este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180 grados. Como dice el teorema, que la medida de un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Este es el ángulo exterior al triángulo de aquí abajo. Y los ángulos interiores no adyacentes a este ángulo serían este y este. Recuerden, ángulos interiores no adyacentes, es decir, que no están al lado del ángulo 2. Ese ángulo mide exactamente 60, estos ángulos miden 60, 60, y el de acá, este que le voy a poner un puntico, este de acá también mide 60, pero ese no lo puedo tocar. Entonces sería 60 más 60, 120. O sea que el ángulo 2 vale 120 grados. Eso mide el ángulo 2. Y como la suma interna de los ángulos de un triángulo vale 180 grados, tendríamos 120 más 40, 160. ¿Cuánto le falta a 160 para llegar a 180? Le faltarían 20. O sea que el ángulo de acá vale 20 grados. Listo. Miren que un error que cometimos en la clase pasada, o que cometí en la clase pasada, fue suponer que este lado es igual a este. No, eso no nos lo están diciendo en ningún momento. Si fueran iguales sería muy fácil, pero no son iguales. Entonces recuerden, ahí tendríamos que utilizar el teorema 8C, en donde me dicen que la suma interna, la suma de el valor de un ángulo exterior a un triángulo, que este sería el triángulo que tengo, el ángulo exterior es este, es igual a la suma de este ángulo más este ángulo. Y como ambos miden 60, el valor de este es 120. Listo, muchachos. Espero que les sirva bastante para la evaluación del día miércoles. Una feliz tarde para todos.